de ir estudiando tu palabra. Dios bendice al pastor Cristian, quien nos va a compartir la palabra. Señor, ayúdanos a entender, danos el discernimiento para tener la claridad, Señor, de tu palabra en nuestros corazones. Bendice a cada hermano que está participando, a cada pastor, y bendice este ministerio. Te agradecemos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Edgar. Adelante, Pastor Cristian. Bueno, buenas noches a todos. Espero que estén disfrutando de un buen tiempo. Nosotros acá estamos preparándonos ya con frío, esperando una lluvia, como dije, de una semana más o menos, eh, comenzando desde mañana. Pero bueno, tenemos el privilegio de abrir la Escritura, de aprender de ella y ser transformados por ella, por su poder. La palabra de Dios es viva, eficaz, Hebreos 4:12. La exposición de las palabras, la exposición de la palabra, dice el Salmo 119, 130, alumbra. Trae luz. La palabra trae luz. La palabra cuando se abre nos saca de las tinieblas, de la ignorancia, de la incredulidad. Nos saca de, del desconocimiento, nos saca del prejuicio. Abre nuestro entendimiento, ilumina nuestra alma y nos da regocijo. Una ortodoxia produce una ortopatía y una ortopraxis. Cuando tenemos un correcto conocimiento, eso también produce un correcto sentimiento y una correcta manera de vivir. Así que no es solo aprender por aprender, no es que estamos llenándonos de conocimiento, sino que estamos aprendiendo la palabra de Dios para que se transforme en hábitos de vida. Que nosotros podamos vivir a la luz de la palabra y que nosotros podamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ese es el propósito de cualquier clase. No solamente transmitir información, no es solamente asistir a un seminario, una charla, a una transferencia de conocimiento, sino que recibir la luz en nuestras vidas y corazones para poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Y ese es el propósito. Otra cosa que quiero decir antes de comenzar el capítulo 9 del libro de Romanos, que probablemente vamos a encontrarnos con cosas que nos van a golpear en nuestro conocimiento, en nuestra idea. Tal vez ya tenemos algunos pensamientos establecidos en nuestro corazón y, y necesitamos tolerancia, necesitamos saber que estamos aprendiendo. Lo que quiero compartir con ustedes es lo que yo hasta este momento en mi vida ministerial y mi vida personal creo que es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? No quiero ser dogmático, pero quiero ser bíblico. Quiero que usted entienda que lo que yo voy a decir es algo que he aprendido durante algunos años. Este día sábado cumplí 33 años en el ministerio, sirviendo como pastor, 33 años. Así que desde ese tiempo he venido aprendiendo. Y lo que quiero compartir esta noche es algo que luché más o menos 12 años, cuando mi hija Mariana, que es la primera de las mujeres, nació. Comencé a estudiar este tema y durante más o menos 12 años luché con él hasta que realmente me rendí a la verdad y ahora creo lo que creo. Por supuesto, eso ha sido un camino largo, pero creo que el Señor me ha acompañado y quiero compartir con ustedes eso. Tal vez lo que yo diga, usted podrá estar en desacuerdo conmigo y eso también lo acepto, también lo acepto. En algún momento yo resistí algunas enseñanzas que ahora forman parte de mis fundamentos, pero me di cuenta que es la palabra la que tiene razón y no yo. Así que, dicho esto, los invito a que abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 de Romanos, que no es un capítulo fácil. Creo que el pastor
Heiser ya lo mencionó, no es una porción fácil, capítulo 9, 10 y 11, pero es necesario que lo toquemos y hablemos de este punto. Capítulo 9 de Romanos, entonces. Nos vamos a dar cuenta, cuando comencemos nuestra lectura del capítulo 9, que Pablo pareciera que se pega un salto. Él hace un paréntesis, pareciera, porque pasa del capítulo 8, el triunfal capítulo 8 que comienza con ninguna condenación y termina con ninguna separación, la victoria de la cruz de Cristo, la victoria de la obra consumada, la victoria de la obra de Cristo en beneficio nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios, no hay nada que nos pueda separar, porque la obra de Cristo es fantástica, es perfecta, ha sido aceptada por el Padre. Pero comenzando el capítulo 9, pareciera que estuviera hablando de otro tema y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué Pablo interrumpe su discurso? Recuerde que desde el capítulo 3, verso 20 en adelante, él ha venido hablando categóricamente de la doctrina de la justificación por fe. Luego ha pasado al capítulo 6 hablándonos de la santificación. El capítulo 7 nos habló de la lucha en ese proceso de santificación, y el capítulo 8, el glorioso capítulo 8, nos ha hablado de la seguridad del creyente, y luego comienza a hablar de Israel. ¿Por qué Pablo nos sigue la enseñanza de la justificación por fe, de la seguridad, de los efectos de estas doctrinas? ¿Por qué cambia tan radicalmente? ¿Por qué Pablo cambia su tema comenzando del capítulo 9, 10 y 11? ¿Por qué? Porque ahora va a dedicarse a hablar de Israel. ¿Por qué? Que alguien me explique, como decía el Condorito, exijo una explicación. Necesitamos que Pablo nos explique por qué ahora va a hacer un gran paréntesis hablando de Israel. Bueno, recuerde que Pablo ha venido hablando a esta iglesia que está en Roma, capital del imperio gentil principalmente. Y usted sabe que cuando hablamos usamos la palabra gentil, no estamos hablando de una persona que es o que vive en gentileza o que hace obras de gentileza, sino que hablamos de acuerdo a la división que hacía el mundo judío del mundo. Para un judío todo se dividía en ellos, y los que no eran ellos, no eran judíos, todos los demás eran gentiles. Entonces, desde el punto de vista judío, solamente hay dos grupos: ellos, los judíos, y los gentiles. Todos aquellos que no eran judíos eran gentiles. Entonces Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia que está en Roma, y usted entenderá que, puesto que era una iglesia establecida en la misma capital del imperio, era mayoritariamente gentil. Es decir, había gente mayoritariamente que no eran judíos, pero sí habían judíos. No eran muchos, pero habían judíos. Entonces Pablo ha venido hablando principalmente y enfocándose a los gentiles. Recuerde que Pablo era judío, pero había sido comisionado por Dios para ir al mundo gentil y predicar el evangelio. Eso para un judío era una traición. Y Pablo era considerado un traidor. Era un traidor desde el punto de vista judío, porque siendo judío, perteneciendo a uno de los grupos más importantes teológicamente, los fariseos. Él era fariseo de fariseos, instruido en la ley, conocía la ley profundamente. Pablo era un conocedor de la escritura, pero ahora estaba yendo al mundo gentil. Y esto es algo que los judíos no podían soportar. Era considerado un traidor. Además de volcarse al mundo gentil y predicar al mundo gentil, alcanzar a los gentiles, él predicaba que la ley no era necesaria y no era suficiente para la salvación. Entonces los judíos ortodoxos decían, pero además de ser un traidor, odia la ley, porque enseña que la salvación no es por medio de la ley,
no viene a nosotros por medio de la ley y que la ley no es el camino para la salvación. Otra cosa que Pablo visitaba, vivía con gentiles. Él enseñaba, se acercaba a los gentiles sin ningún problema, sin ninguna vergüenza, sin ningún obstáculo, cosa que para un judío ortodoxo estaba prohibida. No podía acercarse o tocar a un gentil, porque eso lo hacía impuro en todo lo que tenía que ver con su relación con el templo. Entonces Pablo era todo esto. Además de todo eso, Pablo era considerado una piedra en el zapato, una molestia, porque Pablo normalmente lo que hacía cada vez que llegaba a alguna ciudad, buscaba una sinagoga para ahí ir a la sinagoga y, como decimos en Chile, buscar la rosca, es decir, la pelea. Era ahí donde él entraba para comenzar a hablar del evangelio. Entonces, con todo esto, Pablo se había vuelto un enemigo, un traidor. Es por eso que en estos 3 capítulos Pablo se vuelca al mundo judío, porque quiere explicar, quiere hablar, quiere comentar con ellos también, quiere considerarlos y tomarlos en cuenta. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué va a pasar con Israel? El Señor, ahora que se ha vuelto a los gentiles, ¿va a desechar a Israel? Si Israel fue y es el pueblo escogido de Dios, ¿por qué ahora pareciera que Dios se ha olvidado de su pueblo y está volcado al mundo gentil? ¿Cuál es el propósito? Pablo va a explicar todo eso. Pero también él nos va a dar una razón que tiene que ver con doctrina. Una razón doctrinal por la cual Pablo hace este paréntesis en los capítulos 9, 10 y 11. Y nos va a enseñar el tema de la elección, principalmente. ¿Ok? Recuerde que Pablo ya ha dicho que el creyente ha sido escogido por Dios. Romanos 8, 28 al 30. ¿Se acuerdan cuando estudiamos estos versos? Versos 28, 29 y 30. Cuando Pablo nos dice en el 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Todos los verbos, los 4 verbos que aparecen ahí, predestinó, llamó, justificó y glorificó, están en el aoristo, es decir, pretéritos, es decir, pasados, hechos consumados. Entonces ahora Pablo va a hablar del tema de la elección. Pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Fueron escogidos o no? ¿Fueron escogidos o no? Y Pablo va a contestar en 4 porciones. Pablo les va a contestar esa gran pregunta, que seguramente estaba en el corazón y en la mente de los judíos que eran integrantes de la iglesia en Roma. Y Pablo lo va a explicar. Él tiene respuesta. La fe de Pablo no era una cuestión al aire. La fe que sustenta a Pablo no era algo al aire. Era fundamentos. Era una fe racional, ¿ok? Que tenía fundamentos racionales. Y él va a explicar y contesta en 4 porciones que tienen que ver con 4 atributos de Dios. El primero, que va del verso 1 al 13, Pablo va a hablar de la fidelidad de Dios. Del 14 al 18 nos va a hablar de la rectitud de Dios. Y va a contestar la pregunta, ¿hay injusticia en Dios? La tercera tiene que ver con la justicia de Dios, del verso 19 al 29, y va a contestar la pregunta, ¿por qué inculpa entonces? Vamos a ver ese tema. Y la número 4 tiene que ver con la gracia, del verso 30 al 33, 30 al 33, en donde hace la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? Bueno, vamos a hablar de la fidelidad de Dios, que es del verso 1 al 3.
Así que Pablo está preocupado por su pueblo. Está preocupado por su nación. Recuerde que él es judío y está preocupado de los judíos. Dice verso 1 del capítulo 9. Pablo dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, es una palabra importante, el propósito de Dios conforme a la elección, palabra importante, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, como dije, Pablo, amante de su pueblo, amante de su nación, preocupado por sus hermanos, dice que él mismo, si fuera posible, Pablo no está diciendo esto porque es una opción. Él está diciendo, si fuera posible, yo mismo estaría dispuesto a convertirme en un anatema en beneficio de mis hermanos, si fuera posible. Y nos dice que sí, Dios escogió a Israel como su pueblo. Y Pablo está contestando la pregunta por Israel, está contestando la pregunta de si los judíos todavía, después de Cristo, después de todo lo que tiene que ver con Cristo, seguían siendo el pueblo escogido. Y Pablo dice, sí, continúa siendo el pueblo escogido. Y fue escogido no porque fuera el más poderoso, lo dice Deuteronomio capítulo 7, no fue escogido porque fuera el más poderoso, el más inteligente, el más fiel, el más, ¿cuánto se llama? Más entregado, más consagrado, sino que fue escogido porque era el más débil. La elección divina no tuvo nada que ver con Israel. Ahora, cuando escogió a Israel, lo escogió precisamente para mostrar por medio de él su gloria. Además, por Israel vino el pacto, tremenda promesa, el pacto. Además vino la ley, vino la escritura, la ley, los 10 mandamientos, todas las instrucciones que Dios le dio, se los dio a Israel. La ley, además el culto. El culto se refiere a todo el sistema levítico que duró siglos, en donde miles de millones de animales y miles de millones de litros de sangre fueron derramados. Vino el culto, vino las promesas. Israel fue el vehículo por el medio del cual Cristo vino. El Mesías vino, nació, descendió de Israel, judío. ¿Ok? Entonces, fue el vehículo que Dios escogió para que viniera el Mesías. Pero, usted sabe, si conoce la historia de Israel, sabe que Israel falló. Ahora, la pregunta es, ¿este fallar de Israel, esta rebelión de Israel, hará nula la fidelidad de Dios? ¿La hará nula? Mira lo que dice el verso 6.
No que la palabra de Dios haya fallado, no fue la palabra de Dios, no fue Dios, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. La palabra de Dios, la promesa de Dios no falló, sino que fue el propio pueblo. No es cuestión aquí de otro factor que no sea Dios. Israel falló, pero no porque Israel falló, Dios no va a cumplir sus promesas. ¿Ok? Ahora, Pablo va a explicar otra cosa. Los judíos pensaban, creían y estaban pero completamente entregados a este concepto de que por el solo hecho de nacer, siendo judío, eso significaba inequívocamente pertenecer a todo esto. ¿Ok? Entonces, para un judío, el tema no era una cuestión espiritual, sino una cuestión étnica. Era una cuestión étnica. Por el solo hecho de nacer judío, eso significaba ser parte de todo, ser una persona salva. Y Pablo dice, no es una cuestión étnica, sino que es una cuestión espiritual. Y Pablo lo dice en el verso 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Este era el concepto que ellos tenían. Nací judío, soy israelita, pertenezco al pueblo escogido, soy escogido. Pablo dice, no todos los que nacen, no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes, dice el verso 7, de Abraham, son todos hijos. Y luego va a explicar, sino que aquí hay un tema de propósito, un tema de propósito eterno. No era como pensaban los judíos, que por el solo hecho de nacer, una cuestión étnica, significaba que venían a ser parte del pueblo escogido de Dios. No es una cuestión étnica. Entonces, Pablo va a explicar que es una cuestión de propósito. Esa palabra es importante. Y lo va a explicar acá en el verso 7. Dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Ellos pensaban, como dije, una cuestión étnica. No todos los que nacen según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Los que nacen según la promesa, sino ellos son contados como descendientes. Verso 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa venía por medio de Isaac, usted lo recordará. Era Isaac. Recuerde que Abraham tuvo dos hijos. Primero fue Ismael, que nació de una esclava, Agar. Y luego nació Isaac. Dios escogió a Isaac. Ellos tenían, Ismael e Isaac tenían el mismo padre, pero diferente madre. Pero luego va a mencionar Isaac, que en Isaac se te será llamada descendencia. Isaac tuvo dos hijos a su vez, Esaú y Jacob. Y Dios escogió a Jacob. Estos dos, Esaú y Jacob, tienen el mismo padre, la misma madre, nacieron en el mismo parto, estuvieron en el mismo momento en el vientre, compartieron el mismo líquido amniótico, compartieron todo lo que los podría haber hecho iguales, excepto que Dios amó a uno y no al otro, excepto que uno fue escogido por el otro y el otro, en este caso Esaú, no fue escogido. Quiero hablarles entonces, hermanos, esta noche de la elección, que es un tema. Vamos a abrir la pizarra.
Deme un segundito. Ok. Entonces, elección. Ahí está. Elección. Hermanos, es una de las doctrinas que causa más escozor, más confrontación, más ideas y mucho ataque. Cuando hablamos de elección, estamos hablando de un tema: la soberanía divina. ¿Alguien tiene alguna duda de que nuestro Dios es soberano? ¿Alguien tiene alguna duda de la soberanía divina? La Biblia nos enseña categóricamente: nuestro Dios es soberano. Él usa la palabra soberano, él usa la palabra griega déspotes. ¿De dónde obtenemos nuestra palabra déspota? La palabra déspota tuvo un principio, un buen sentido, pero como las palabras mutan, cambian, se enriquecen, esto es lo que ocurrió con la palabra déspotes o déspota. En un principio la palabra déspotes era usado en el mundo greco-romano, y el déspota o el despotes era lo que hoy podríamos decir un administrador. Un administrador plenipotenciario. Es decir, él tenía todas las llaves. ¿Ok? Manejaba todo, dominaba todo, controlaba todo, todo pasaba por él. Él era el gran administrador, él tenía las llaves de toda la casa, todo estaba en su mano, él administraba, decía lo que había que comprar, lo que no, etcétera, etcétera. Él manejaba todo. Ese es el despotes. ¿Ok? El que era dueño y señor. Ahora, esa palabra con el tiempo fue tomando un sentido peyorativo. Peyorativo. ¿Por qué? Porque aquellos déspotes abusaron del cargo e hicieron cosas que no debían hacer. Entonces, el sentido de la palabra, que en un principio era positivo, cambió para ser positivo, y hoy hablamos de un déspota como aquel que abusa de su poder. Bueno, en un principio no era así, ya les dije más o menos cómo es la historia de la palabra, pero en un principio la palabra era un administrador plenipotenciario, alguien que tenía todo el dominio, todo el control, administraba todo, controlaba todo. Esa es la palabra que se traduce cuando hablamos de Dios soberano. Hechos capítulo 4, cuando los discípulos fueron encarcelados, le dijeron no hablen del Señor, ellos levantaron la voz y dijeron Señor soberano. Usan la palabra déspota. ¿Ok? Entonces la palabra soberano quiere decir aquel que tiene todo el control, todo el dominio, está a cargo de todo. Nosotros sabemos que el clima en este momento, o el tiempo más específicamente, no tiene que ver ni con el niño, ni con la niña, sino con Dios, que es soberano. Él establece el clima,
Él mueve el clima, Él mueve el sol, Él mueve las nubes, Él mueve la lluvia, Él mueve las capas tectónicas si hay terremotos, Él hace salir el sol sobre justos e injustos, Él controla, domina, gobierna sobre todo. Nada en este universo es independiente o autónomo. ¿Ok? Todo en este universo está bajo el control divino. ¿Ok? Todo, todo. Nada se mueve, nada cambia, nada se altera sin que esté permitido por Dios. Recuerde que aún el diablo está sujeto a Dios. Él, para poder tocar a Job, tuvo que hablar con Dios y fue Dios el que le permitió tocar la vida de Job. ¿Por qué? Porque aún el diablo es el diablo de Dios y el diablo está sujeto a Dios. En este universo no hay nadie independiente o autónomo, porque aún nuestras decisiones no son independientes o autónomas. Permítame darle un ejemplo. La gente dice, sí, pero yo escojo lo que yo quiero o yo hago lo que quiero. Nosotros hacemos aquello, nosotros escogemos aquello que en ese momento haga más presión a nosotros. Es decir, si una persona está ahí y va a tomar una decisión, ¿qué decisión va a tomar? ¿Qué decisión va a tomar? ¿Hacia dónde va? ¿Ok? Si tiene que escoger una disyuntiva, está parado en un camino. ¿Hacia dónde va? Él debe decir, bueno, yo soy independiente autónomo y voy a escoger lo que yo quiera, pero lo que realmente él va a escoger aquello que más le produzca algo. Si escoge acá, entonces lo hacen de metro de acá y escoge acá porque esto le provoca, ¿ok? Le provoca algo más. Entonces, su elección nunca es libre. Siempre de alguna manera y de alguna forma está recibiendo la influencia mayoritaria de esto. ¿Ok? Nunca somos neutros cuando elegimos. Nunca. Si está delante de ti un café, una taza de café, ahí tenemos la taza de café, que puede ser una hermosa taza, y tenemos otra hermosa taza de té. Ok. Y las tazas son exactamente igual, la temperatura del agua es exactamente igual, tiene las mismas cucharadas de azúcar, tiene la misma cantidad de leche, pero tú recibes más influencias del café que del té, entonces tu elección va a ser el café. ¿Por qué? Porque tienes una preferencia, no eres neutro. Ya estoy poniendo una base de lo que voy a explicar a continuación. Entonces, como dije, en este universo nadie es independiente o autónomo. Todos de alguna manera recibimos alguna influencia para tomar decisiones. ¿Ok? Si tú tienes un auto que alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora. Mi pregunta es, ¿tú puedes moverte a 200 kilómetros por hora como el pastor Heiser cuando maneja su auto en Lima? ¿Lo haces? No lo haces. Ni el pastor Heiser se atreve a tanto. ¿Por qué no lo haces? ¿Acaso el auto no tiene la capacidad de andar a 200 kilómetros por hora? Sí, pero tú sabes, si te llega a pillar la policía, va a ponerte una, ¿cómo le llaman allá? Acá le decimos un parte. ¿Cómo le llaman en Perú? Una multa. Papeleta. Ah, multa. Te ponen una papeleta.
El pastor Heiser ha adornado su casa con papeletas. ¿Por qué no lo haces? No porque no tengas la capacidad, sino que esto ha actuado coercitivamente sobre ti. Te dicen, no lo hagas, vas a recibir una papeleta, recibes una influencia. Entonces nadie es libre y neutro, todos recibimos una influencia. ¿Ok? Entonces, hermanos, nuestro Dios es soberano. Él, él ejerce dominio y control sobre todo. ¿Ok? Ahora, nosotros decimos, sí, nuestro Dios es soberano, el clima, todas las cosas están sujetas a Él. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de la soberanía de Dios y la salvación? Ahí ya tenemos un problema. Porque pensamos que la salvación, ¿cierto? Es una opción del ser humano. Que el hombre es capaz de salvarse a sí mismo. O que el hombre es capaz de dar el paso para salvarse. ¿Ok? Que el hombre tiene la posibilidad de salvarse. Pero no tengo tiempo para entrar en detalles, pero sabemos, de acuerdo a la Escritura, número 1, sabemos que el hombre es un ser depravado. Inclinado completamente al mal, inclinado. El hombre es un ser depravado, ¿ok? Que está muerto en delitos y pecados. Efesios 2:1. ¿Ok? El hombre es un ser depravado. El hombre está muerto en delitos y pecados. Como estudiamos en Romanos capítulo 3, es incapaz. Está inhabilitado. Inhabilitado. ¿Ok? No sabe que está muerto. No busca a Dios. ¿Ok? Entonces, el hombre básicamente está en esa condición. ¿Cómo entonces el hombre puede ser salvo? ¿Cómo es que el hombre puede ser salvo si está en esa condición tan terrible? ¿Cómo es que el hombre puede alcanzar la salvación si está en ese estado? No tiene fe. No tiene cómo tener fe porque está muerto. Pablo usa la palabra necros, de donde tenemos la palabra cadáver. El hombre en su estado espiritual es un cadáver, espiritualmente hablando. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer el hombre para salvarse? Bueno, quiero decirles que no puede hacer nada. Está perdido. Está perdido. Entonces, la salvación tiene que venir de otra parte. ¿De dónde viene? De Dios. Dios. Dios es el autor y consumador. Dios. La salvación es de Dios. Es una obra divina. Salmo 2:8, Jonás 3:9. La salvación es una prerrogativa divina. El hombre responde. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios es el que hace esta obra. Dios vivifica. Efesios 2:1. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La salvación comienza en Dios y termina en Dios. ¿Por qué? Porque como mismo dice Efesios 2, del verso 8 al 10, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
¿ok? La salvación es una prerrogativa divina. Él nos salva. Ahora, ¿cómo lo hace? Por medio de la elección. Ahora voy a entrar en el tema de la elección. Quiero decirle, hermanos, que la elección es una doctrina bíblica. No es una invención de San Agustín, Lutero o Calvino. Es una doctrina bíblica. En el mismo Antiguo Testamento tenemos que Dios escoge un hombre para crear una nación, escoge a Abraham. ¿Por qué no escogió a José? ¿Por qué no escogió a Tomás? ¿Por qué tuvo que ser Abraham? ¿Por qué? Porque él lo sacó de Ur de los Caldeos. Lo escogió de ahí, de un pueblo, de una ciudad pagana. Lo sacó de ahí. ¿Por qué fue Abraham y no fue otro? Bueno, Dios escogió a Abraham del mar de la raza humana. Dios escogió a los patriarcas. Dios escogió a mismo Noé. Noé halló gracia, fue una cuestión divina. No fue porque Noé fuera mejor que todos, sino que Dios tuvo gracia para con Noé. Dios escogió a Israel para que fuera su nación. No escogió a otra nación. Dios escogió a individuos para librar a su pueblo. Escogió a Moisés, a Aarón. Escogió a Aarón como sacerdote. Escogió a David para ser rey. Desfilaron delante de Samuel todos los hermanos de David, pero Samuel oyó de parte de Dios que no era ninguno de ellos, sino David. Dios escogió a David. Él escogió a personas. Dios escogió a individuos. Fue una elección. En el Nuevo Testamento dice claramente, Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. ¿Ok? Pablo usa el término elección en Efesios 1, 4 y 5, Romanos 8, 29 al 30, Romanos 9 usa el término. Pedro también lo usa en 1 Pedro 1, 1 y 2, 1 Pedro 2, 9. La elección es una doctrina que tiene fundamentos bíblicos. ¿Ok? No es un antojo de San Agustín, no es un antojo de Lutero, no es un antojo de Calvino. ¿Ok? Puesto que yo no podía escoger, ¿ok? Acá, por ser un ser depravado y muerto, entonces Dios tiene que hacer algo. Él tiene que hacer algo. Porque yo no lo podía hacer. Entonces, Él escoge. Y usamos esta palabra. Somos escogidos. El mismo Señor ha dicho que somos un pueblo escogido, una nación santa, un pueblo adquirido, escogidos, elección. El Señor escoge. ¿Qué enseña esta doctrina? ¿Qué es lo que enseña esta doctrina? Nos enseña, hermanos, que el hombre está muerto, el hombre en su estado natural está muerto, es incapaz, está inhabilitado. No solamente no puede, sino que no quiere ir a Dios, porque no tiene la capacidad para ir a Dios para lograr su salvación. ¿Ok? El hombre entonces está completamente perdido. ¿Qué es la elección? La elección primero es un decreto. La elección es un decreto. Es un decreto eterno, por medio del cual Dios escoge a ciertas personas para salvación antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Por eso le llamamos elección eterna, incondicional. ¿Ok? Primero es una elección. Él escoge. ¿Es una prerrogativa divina? ¿Él es soberano? Claro que sí, Él es soberano. Él escoge. ¿Es eterna? Claro que es eterna. Esta elección ocurrió antes de la fundación del mundo. Efesios 1, 4 y 5. Y es incondicional
porque no tiene nada que ver con el mérito humano. Nada que ver con el mérito humano. ¿Ok? Nada que ver con el mérito humano. Por eso es incondicional. Si tuviera que ver con mérito, sería condicional. Es decir, el hombre para ser salvo tendría que cumplir una condición. Pero aquí no hay ninguna condición que el hombre deba cumplir para ser salvo, porque es una elección divina. Es eterna porque fue antes de la fundación del mundo y es incondicional porque no tiene nada que ver con el mérito humano. ¿Ok? Ahora, quiero decirle algo. La doctrina de la elección es una doctrina bíblica. Por lo tanto, quien quiera que sea usted, de la corriente que usted sea, si es bautista, si es presbiteriano, si es pentecostal, si es de mayor gracia, si es Asamblea de Dios, si es de la iglesia Vitacura, de donde sea, usted tiene que tener una postura de la elección. ¿Ok? Nadie puede negar la elección porque es una doctrina bíblica, pero usted tiene que tener una postura. Y quiero mencionarles cuáles son las dos posturas de la elección. La primera, elección condicional. Dios escoge por una fe prevista. Fe prevista. ¿A qué se refiere esto? Que Dios, ahí está Dios, ¿ok? Él entra, ¿ok? Esto se llama tiempo. Dios entra en el túnel del tiempo, ¿ok? Él entra en el túnel del tiempo y es como que empezar a bucear, buscando entre todos los habitantes, todos los seres humanos, ¿cierto? Y sigue, hasta que encuentra a alguien en el tiempo que iba a poner su fe en él. Entonces Dios ve, le vamos a llamar acá Heiser. Él ve que Heiser en el tiempo lo va a escoger. Entonces Dios, como ve que Heiser va a escogerlo a él decreta elección. Escojo a Heiser, ¿ok? ¿Cuál es el problema con esta postura? Es que Dios escoge a los que le escogen a él. En este caso, es decir, en esta postura, Dios escoge en base al hombre. Dios escoge porque el hombre lo escoge. ¿Ok? La segunda postura es la elección incondicional. Incondicional. Y aquí tenemos a Dios. Y aquí tenemos el túnel del tiempo. Pero esto es al revés. Esto es al revés. Dios escoge primero. Dios es el que escoge de toda la eternidad que Heiser crea en él. Ahí tenemos a Heiser. Dios lo ha escogido. ¿Ok? Dios lo ha escogido a él. Entonces, andando en el tiempo, 1910, ¿cuándo nació Heiser? 1936. Lo escoge. Entonces, en ese momento, en el cumplimiento del tiempo eterno,
él, Heiser, escoge a Dios en respuesta de la elección divina. En este caso, el hombre escoge a Dios en respuesta a la elección. ¿Ok? Dios es el que inicia, no el hombre. El hombre responde. Dios es el que inicia. ¿Ok? Y esto es lo que pasa aquí. Esto es lo que pasa acá. En el verso 10 dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían nacido. Recuerden, los hijos estaban en el mismo vientre, hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, nacieron el mismo día, estaban en el mismo vientre simultáneamente, compartían el mismo líquido amniótico, estaban ahí, eran iguales, no podían ser más iguales. Y ellos no habían hecho ni siquiera habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito, ahí está la palabra, propósito de Dios conforme a la elección, de nuevo, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, no por las obras. Esto eminentemente es mérito humano. Dios me escoge porque yo lo escogí a él. No, sino el propósito. Él me escoge, por eso yo lo escojo a él. Mi elección es en respuesta, como vimos acá al principio, puesto que él me ha escogido, hay algo. Él mueve todos los hilos en la historia de mi vida para que mi elección sea por este camino y no otro. ¿Ok? Es Dios provocando que yo tenga una elección preferente por el café y no por el té, que yo pueda escogerlo a Él porque Dios actúa en mi corazón. Él busca todos los medios para que yo crea en Él. Eso, hermanos, es elección incondicional. ¿Ok? Elección incondicional. Y Pablo va a hablarnos de esta elección que él ha escogido a Jacob en vez de Saúl. No es un tema étnico, no es un tema de haber nacido en cierta familia para ser parte de la familia divina, sino es por el hecho de que él me ha escogido. Quiero que veamos un versículo en Hechos 13. Hechos capítulo 13, verso 48. El autor de Hechos dice, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, que primero es la elección eterna y eso es lo que produce fe. ¿Ok? Como en este caso, la elección eterna, Dios escoge desde antes de la fundación del mundo, Él me escoge y puesto que Él me ha escogido, ¿cierto? Produce en mí la fe necesaria para creer, pero la fe es un resultado de la elección, no es la condición de la elección. Él no me escoge porque yo tendré fe, sino que yo tengo fe porque Él me escogió. ¿Ok? Yo creo que ese versículo es bastante claro. Bueno, siguiendo con el tema, entonces Pablo deja claramente establecido que aquí tenemos no una cuestión étnica, no son hijos de Dios por haber nacido en una familia, de la misma manera que yo no soy cristiano porque nací de padres cristianos. Yo no soy cristiano porque
o creo en Él porque nací en una familia cristiana. No es eso, no es eso. Es el tema de elección. Es un tema que tiene que ver con la elección divina. ¿Ok? Entonces, estas dos personas ya no podían ser más iguales. Jacob y Esaú no podían ser más iguales, pero Dios escogió uno y al otro lo dejó de lado. Ahora, eso nos va a provocar una gran pregunta. Si nosotros seguimos leyendo en Romanos 9, dice en el verso 15, perdón, el verso 14, cuando dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Yo escogí a uno y deseché al otro. Y inmediatamente, ¿qué es lo que viene a la mente? Cuando hablamos que él escoge a uno, escoge, lo estoy escribiendo con J o con G. Bueno, escoge y desecha. Inmediatamente va a venir en nuestra mente y va a decir, eso es injusto. Es injusto. ¿Por qué? Lo dice acá, ¿no? Va a ser el reclamo que alguien diga, ¿hay injusticia en Dios? Porque Dios escoge a uno y no a otros, entonces Dios es injusto. ¿Por qué no escoge a todos? ¿Cierto? Es lo primero. Y Pablo va a decir, en ninguna manera, eso es imposible. Y lo ratifica diciendo en el verso 15, Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Quiero decirle, hermanos, que, escuche esto, Dios no está obligado. Dios no está obligado a tener misericordia con todos. Lo dice Pablo categóricamente. Dios no está obligado. Dice, Moisés lo dice, hablando de parte de Dios, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Tendré compasión del que yo quiera tener compasión. Le podemos pedir cualquier cosa a Dios, excepto de que Él deba tener misericordia con el que yo quiero que tenga misericordia. Dios dice, no, la misericordia es mía y yo la doy a quien quiera. No estoy obligado a tener misericordia con nadie. Ese es el principio de la misericordia, que no hay nada que obligue a Dios a tener misericordia. Nada. Él va a tener misericordia del que quiera tener misericordia y será compasivo con el que quiera ser compasivo. ¿Ok? Entonces la respuesta de que Dios es injusto, Pablo dice, en ninguna manera. Porque ya Dios lo dijo, yo voy a tener misericordia del que yo quiera tener misericordia. No estoy obligado a tener misericordia. Y el verso 16 dice, aquí, así que no depende del que quiere, ni del que corre, del que se esfuerza, del que haga, no, eso no tiene nada que ver. No es una cuestión condicional. La elección no es condicional, es incondicional. Por lo tanto, no depende del que corre, del que quiere, del que paga, del que hace, sino que Dios tiene misericordia. Y nos va a dar un ejemplo en el verso 17 de Faraón. Levantó a Faraón con el único propósito de mostrar su poder. Nada más. Así que vuelve a ratificarlo en el verso 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Es una prerrogativa divina. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace eso? No tengo idea, pero lo hace. ¿Por qué escogió a Moisés en vez de Faraón? No tengo idea. ¿Por qué escogió a Pilatos y no a Pedro y no a Pilato? No tengo idea. ¿Por qué escogió a Esteban y no escogió a los que le lanzaron piedras? No tengo idea. Pero la elección es una prerrogativa divina. Él quiere tener misericordia con el que quiere tener misericordia y punto. Y él va a despertar de la muerte a los que él quiera despertar de la muerte. El Señor no está obligado a tener misericordia con nadie. Y esto tenemos que sacarnos de una vez de que, no, que como que él está rogando a la gente, por favor, crea en mí, crea en mí. No, es el Dios que despierta nuestro espíritu.
Ahora, viene otra pregunta en el verso 19. Porque si escoge a unos, en este caso a Pedro, por ejemplo, y acá tenemos a este otro lado, Pilatos. Seguimos con la idea, ¿no? A Pedro escogí, como dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Por qué? Ah, claro, Dios escogió a Pedro porque Pedro era mejor que Pilato. ¿Era mejor que Pilato? Por eso lo escogió. Ah, porque Pedro había hecho algo bueno y Pilato hizo algo malo. No, no, porque dice el verso 11, aún no habían nacido, aún no habían hecho ni bien ni mal, no tenía nada que ver el hecho de hacer bien o mal para merecer la elección, sino que propósito, elección, son dos palabras. ¿Ok? Aquí, aquí vemos en la pregunta del verso 19, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué inculpa? Por el hecho de que Dios no escogió a Pilatos, pero sí escogió a Pedro. La pregunta es, oh, creo que, ya. La pregunta es, ¿por qué a este lo salva, salvación, y a este lo inculpa? Si fue una elección divina, Dios no tomó en cuenta ninguna acción de Pedro y ninguna acción de Pilato. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y es una pregunta inteligente, porque nosotros vamos a decir, bueno, si fue una elección divina, una elección incondicional, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con mis acciones, entonces, ¿por qué algunos los salva y algunos los inculpa? Porque ama a Jacob y aborrece a Esaú, porque salva a Pedro y no a Pilato. Buena pregunta, es muy buena pregunta. Pero aquí viene la respuesta. La respuesta de Pablo es en el verso 20. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? A ver, esa es la respuesta de Pablo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar lo que él está haciendo? Y nos da el ejemplo. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Así que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí será llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Escúchenme una cosa, esto es una cuestión mía. ¿Ok? Quiero decirles que ninguno de los dos merecía la salvación, ninguno. ¿Ok? Ninguno de los dos. Si lo ponemos en términos prácticos, Pedro no merecía ir al cielo. Pedro no merecía ser apóstol, Pedro no merecía ser perdonado. Pilatos tampoco merecía el cielo, Pilatos tampoco merecía ser perdonado, tampoco. Pero por alguna razón que solamente está en el corazón de Dios, él ha escogido o escogió a Pedro en desmedro de Pilato, y eso no tenemos ninguna idea de cuál fue la razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque él dijo, yo quiero tener misericordia con Pedro, yo quiero tener misericordia con él y con él justicia. Voy a hacer
misericordioso y con él voy a ser justo. La pregunta es injusto Dios? ¿Por qué hace eso? No, Señor. Pablo dice, me genoito. De ninguna manera. Porque para algunos él será misericordioso, como en el caso de Pedro, y con otros será justo, pero nunca injusto. ¿Ok? Algunos, por su pura misericordia, los llevará al cielo, y otros los mandará al infierno para que reciban la justicia que merecen. Pero en ningún caso, si él salva a algunos y decide no salvar a otros, él nunca es injusto, porque con uno será misericordioso y con los otros será justo, pero nunca injusto. Entonces la pregunta de los judíos acá, ¿Dios se olvidó de nosotros? ¿Nos escogió y ahora nos dejó? El tema de la elección no tiene nada que ver incluso con las fallas o el pecado, tiene que ver con una decisión divina, tiene que ver con la elección eterna. Entonces, hermanos, hablamos de rectitud. ¿Dios es injusto porque escoge a algunos y no a otros? ¿Hay injusticia en Dios? Eso, hermanos, es inconcebible. Elección es un acto de gracia sin mérito humano, porque si el Señor hubiera, en este caso de Pedro o Pilatos, él aplicara su justicia, ambos irían al infierno, ambos. Pero él decide salvar a uno e inculpar a otro. Escoge tener misericordia con uno y con el otro ser justo, pero nunca será injusto, nunca. Porque a algunos le dará justicia y a otros misericordia, pero no injusticia. ¿Ok? Nunca injusticia. Y Pablo lo ha dejado claro, clarito. Y termina el verso 30 diciéndonos, ¿qué pues diremos? ¿Hay algo que podamos decir, de levantar la mano y decir, espera un momento, ¿qué pasa, Dios? No, ¿qué diremos? ¿Qué diremos? Es la justicia divina, es la misericordia, ambas. Algunos van a recibir misericordia y otros van a recibir justicia. ¿Qué diremos? ¿Alguien le puede reclamar a Dios? ¿El barro le reclamará al alfarero? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Acaso el dueño del barro no es de una misma porción hacer barro, hacer elementos de honra y de deshonra? Él tiene todo el derecho de hacer lo que él quiera. Verso 30. La pregunta, ¿qué pues diremos? Escuche esto, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es increíble, ¿no? Los gentiles estaban perdidos en este mundo, no tenían idea, fueron alcanzados por Dios. En cambio, los judíos que iban por ese camino, creyendo que iban por el camino al cielo por medio de la ley, no lo logran. Y Pablo pregunta, ¿por qué? Bueno, porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, tropezaron con la piedra. ¿Sabe lo que pasa? Y Pablo lo explica muy bien, es una cuestión de Dios, es una cuestión divina. Aquí no depende del que corre ni el que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y él tuvo misericordia con los gentiles y les dio la salvación, pero no le dio la salvación a aquellos que iban buscando la salvación por méritos humanos. Recuerden lo que Jesús les dijo a los escribas y fariseos, que les provocó ira. Él les dijo, las prostitutas van primero al cielo que ustedes. ¿Pero cómo? Nosotros guardamos la ley, guardamos el sábado, hacemos esto, hacemos otro, hacemos todo. Y dice que no vamos al cielo, y ellas que venden su cuerpo, ¿no van primero que nosotros? Sí. Porque no es una cuestión de quien quiere. No es una cuestión de que llego al cielo guardando la ley. No,
es una cuestión de Dios quien da salvación. Y Él la da a quien Él quiere darla. Él la da a quien Él quiere darla. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es soberano. Amén. Listo, Pastor Cristian. Vamos a finalizar la grabación para hacer las preguntas.